siglo, hace apenitas un poco más de un siglo, en 1913, un congreso de mujeres socialistas presidido por la maestra alemana Clara Zetkin votó que hubiera un Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La propuesta llegaba de mano de las delegadas del Partido Socialista Norteamericano, porque apenas unos años antes, en 1910, las obreras camiseras de Nueva York habían protagonizado una huelga que duró 5 semanas y que quedó en la historia como la insurrección de las 20.000. Una chiquilina, Clara Lemlich, una migrante judía, polaca, que ni siquiera hablaba muy bien inglés, la mitad en yiddish, la mitad en su precario inglés, se paró en un tinglado como este, enfrentó a la burocracia del gremio del vestido y dijo que las camiseras de Nueva York, había como 600 talleres textiles en Nueva York donde se elaboraban camisas, una prenda que era novedosa para que la usaran las mujeres, y trabajaban en condiciones horribles, llegaban a las mañanas, bien temprano, se sentaban a trabajar, el patrón salía, cerraba con llave el taller y se iba. Por eso se repetían los incendios y morían las trabajadoras apresadas adentro. Ganaban monedas y trabajaban prácticamente todo el día. Muy bien. Clara Lemlich planteó una huelga general por tiempo indeterminado y alrededor de 3.000 mujeres, en general muchachitas muy parecidas a ellas, también migrantes, que tampoco hablaban en la lengua del país donde se encontraban, aplastaron a la burocracia del vestido e iniciaron una huelga que salió victoriosa. El contexto hoy se podría decir que era de avance de la derecha. Estábamos en los prolegómenos de la guerra mundial, en una guerra comercial furiosa entre distintas fracciones del imperialismo, en una situación de carestía y de crisis del capital. Sin embargo, las camiseras de Nueva York no se les pasó por la cabeza que eso impedía salir a pelear por sus reivindicaciones y ser victoriosas. Y las camiseras de Nueva York salieron victoriosas, ganaron el derecho a la libre agremiación, ganaron un aumento salarial, ganaron una reducción de la jornada de 8 horas, y por eso el Partido Socialista Norteamericano decidió que había un Día de la Mujer Trabajadora, como había un Día de los Trabajadores el 1 de mayo, y llevó esa propuesta al Congreso de Mujeres Socialistas. En esos años de principios de siglo, 1910, 1911, 1913, en 1913 se va a cumplir el primer paro de mujeres que más o menos abarca 1,5 millones de mujeres en Europa, pero también en los países de Oriente, también en algunas ciudades norteamericanas. Estamos en un contexto de avance demente del capital, dispuestos a batirse en una guerra de características internacionales. Sin embargo, eso no impidió que las alemanas salieran por decenas de miles a las calles, las textiles, y no solo las textiles, dirigidas por Clara Zetkin, o que un año después las obreras francesas, las obreras austríacas, se tiraran a las vías para impedir el paso de los vagones cargados de soldados. ¿Cuál era la concepción de esas trabajadoras? Sí se puede. Sí se puede dar pelea y sí se puede vencer incluso en esa situación. Todos los que estamos acá sabemos que apenas 4 años más tarde va a ser una huelga de obreras textiles, pero de la barriada de Vyborg en San Petersburgo, la que vote una huelga general arrastre a la totalidad del proletariado de San Petersburgo detrás de sí
y logre derrocar el zarismo. ¿Cuál es el hilo conductor entre esas mujeres y nosotros? También estamos en una situación de guerra comercial brutal interimperialista. También estamos en una situación en que la guerra se expande en distintos puntos del planeta. Y si los planes de Trump para el Medio Oriente llegan a buen puerto, la imagen de las mujeres sirias que nos han torturado estos últimos años, migrantes de miles y miles de kilómetros, depositadas en campos de concentración, en Grecia, en Turquía, se va a multiplicar. Sin embargo, nosotros, con nuestras ancestras, pensamos, sí se puede. Las mujeres, por ejemplo, ese es el hilo conductor que une a las mujeres de ese entonces con las trabajadoras y las estudiantes chilenas, de las que nos va a hablar Javiera dentro de un ratito, que salen a la calle a pelear por un cambio de las bases sociales sobre las que está organizado su país, en una denuncia radical de un régimen social que es una continuidad de la dictadura pinochetista. La semana pasada, las mujeres iraquíes salieron a la calle en Bagdad. Gracias. En este momento, en Bagdad, hasta los clérigos piensan que el país debe ser reorganizado sobre bases laicas. La rémora de la presencia imperialista, de las invasiones imperialistas, dejó al país en un grado de desintegración, de fragmentación total. En Bagdad hay barrios enteros ganados por los sectores populares. Y las muchachas del Yador, las muchachas de la burka, las mujeres que no podían salir ni a los mercados sin un pariente hombre que las custodiara, están en esa zona de la ciudad y las han impuesto como territorio liberado. No son solamente enfermeras, no son solamente docentes, también están en armas y también enfrentan como la primera línea en Santiago o en Valparaíso, en Bagdad. Los clérigos, a mediados de febrero, dijeron que las movilizaciones deben ser segregadas por sexo. O sea, una parte, movilizaciones de chicas, movilizaciones de chicos. La semana pasada las mujeres de Bagdad salieron a la calle al grito de la revolución somos nosotras. Y entonces uno piensa en las abuelas de esas chicas, que allá lejos, en el año 1926, cuando las mujeres, el dominio de los clérigos era total, jamás mostraban a lo largo de toda su vida su rostro, excepto a los miembros de su familia de origen o la familia de sus maridos, impulsadas por las bolcheviques del Zenotdel, del Departamento de la Mujer, se fueron organizando lentamente hasta que el 8 de marzo de 1926 salieron en numerosas ciudades de toda Asia, flanqueadas por las banderas rojas, acompañadas de sus compañeros, e hicieron enormes montañas con las burkas y con el yador y los quemaron. Y por primera vez en su vida mostraron la cara a otra gente. En ese linaje nos recostamos las mujeres socialistas. Cuando pensamos el 8 de marzo, no pensamos de ninguna manera en querellas con nuestros compañeros, en querellas con los hombres de nuestra clase. Pensamos en una intervención emancipatoria y pensamos que nuestra emancipación solo será posible si juntos vamos contra un régimen social que no tiene nada para ofrecer excepto penurias, excepto desgracias, excepto miserias.
Esperen que me machetee a ver cómo seguía esto. ¿Cuál es la propuesta, en su caso, de este régimen social? Lo vemos todos los días, lo vemos hasta ahora que Macri se fue y tenemos un gobierno nacional y popular. Es la pulverización del régimen jubilatorio, es la condena inexorable de los trabajadores cuando se convierten en mayores y en ancianos, la destrucción del régimen de los aportes que viene de la mano del robo de los recursos que los trabajadores a lo largo de toda nuestra vida aportamos para tener una vejez digna. Viene con el programa de la destrucción del trabajo con contrato indefinido, o sea, de la estabilidad laboral. Tenemos ahora insólitamente sectores que se reivindican del movimiento popular y que piensan que la precarización es la creatividad de las economías populares. Nosotros no nos interesa eso y luchamos con todas nuestras fuerzas por la defensa del trabajo bajo convenio, del trabajo por contrato indefinido. Las mujeres somos las primeras precarizadas y eso es lo que abre la puerta a que seamos las que tenemos peores salarios y las que seamos las primeras despedidas. Nuestra rebelión, entonces, es una rebelión que nos lleva a una crítica radical de este régimen social, porque ninguna de nuestras reivindicaciones es posible cuando se discute en la mesa de negociaciones con el FMI. Ninguna de nuestras reivindicaciones es posible cuando se discute en la mesa con el clero. Ninguna de nuestras reivindicaciones es posible si el programa de un gobierno es el programa del pago de la deuda externa. Por eso, cada una de nuestras peleas nos llevan a un cuestionamiento integral de todo un régimen social que ha llegado al fin a su ocaso, decía yo hace un rato, a su incapacidad de dar respuesta a ninguna de las demandas de los sectores populares. En la Argentina, bueno, antes de concentrarnos en la Argentina, tenemos poco tiempo, vemos a las mujeres en rebeliones a lo largo de todo el mundo, contra el gobierno de Bolsonaro, en defensa de la educación en Brasil, en defensa de la salud en Brasil, contra Trump. Trump es un enemigo fanático de las mujeres. Ya hay por lo menos una decena de estados norteamericanos donde se han aprobado leyes que anulan el derecho al aborto que las norteamericanas consiguieron en la década del 70 del siglo pasado. No se puede llevar a cabo esto porque las mujeres apelan ante la justicia y la justicia no puede darles curso a estas leyes. Pero hay una campaña para lograr que la Corte Suprema desconozca el fallo original del derecho al aborto y en ese caso se abriría curso a la posibilidad de que las norteamericanas perdieran su derecho a interrumpir el embarazo, algo que está en grave riesgo en muchos estados y donde, a pesar de que la justicia diga que no es así, difícilmente todos los recursos estatales para el aborto legal se cortaron y difícilmente las clínicas privadas quieren exponerse a practicar abortos en este contexto. Nuestro 8 de marzo, este año empezó el 19 de febrero. El 19 de febrero, en el pañuelazo convocado por la campaña en Plaza Congreso, que fue nutrido, no es que haya ido decenas de miles de mujeres, no es esa la situación, pero fue una numerosa movilización, si tomamos en cuenta que estamos en vacaciones,
y las características que fue convocado. Sin embargo, si uno escucha las intervenciones, escucha las cosas que decían las mujeres que estaban ahí, es posible pensar que se ha reanudado el alza del movimiento de mujeres que parecía haber quedado en un impasse después del shock del voto negativo del Senado y después del ciclo de expectativas que inocularon al movimiento de mujeres todos los sectores que fueron cooptados por el Frente de Todos y el gobierno de Fernández. Pues bien, tenemos entonces un 8 de marzo donde la reivindicación principal es esa, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y la reivindicación principal es esa, porque no es eso de lo que está hablando el gobierno. Horas después del pañuelazo del 19, el ministro de Salud, Ginés González García, salió a precisar algunas cuestiones sobre el proyecto que lleva el gobierno al Congreso. La primera cuestión llamativa es que habiendo un proyecto de legalización, que es el de la campaña, que fue avalado en una veintena de encuentros nacionales de mujeres y en infinitos foros y ámbitos y red de trabajadoras de la salud y el movimiento estudiantil y demás, el gobierno de Fernández ha decidido que no es ese el que le gusta, sino que tiene otro que todavía no explica muy bien de qué se trata. Sin embargo, Ginés habló de lo importante y dijo que el proyecto oficial es un proyecto donde va a estar incluida la objeción de conciencia. Primero dijo de las instituciones eclesiales, de los centros de salud vinculados al clero u otras religiones, y hoy avanzaron un poco más y dijeron que a los médicos. O sea, objeción de conciencia institucional, objeción de conciencia individual. Es interesante el punto, porque la objeción de conciencia tiene una historia honrosa. La objeción de conciencia surge sobre todo en Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial, donde muchos soldados que no estaban dispuestos a tomar las armas contra otras personas se defendieron del poder del Estado, se defendieron del poder de la corona, diciendo: mi conciencia íntima me impide matar a otro. O sea, tenemos un sujeto, un individuo en su extrema debilidad frente a la corona, el Estado, el gobierno, el ejército, los aliados, su ruta. Ahora, a partir de que se despenalizó el aborto en los Estados Unidos, los sectores clericales empezaron a dar un giro perverso respecto de qué era la objeción de conciencia. Y la objeción de conciencia se convirtió en un ariete del clero, de las instituciones clericales, contra una individua sola, frente al peso del aparato del Estado, frente al peso del consorcio de abogados católicos, frente al peso de la Asociación de Médicos Católicos, frente al peso de las iglesias evangélicas que necesita abortar y le dicen: todos nosotros somos objetores, mami, vas a tener que parir, aunque tengas 11 años. Para el movimiento de mujeres es un punto innegociable. ¿Es un capricho? No. Ustedes saben que en países donde la ley se aprobó con objeción de conciencia, Italia, España, Portugal, Irlanda, Uruguay, la objeción de conciencia ha sido maravillosa. Por ejemplo, todavía hoy en Italia el aborto se legalizó en 1974. No existe un solo ginecólogo, una sola institución
ni pública ni privada, que interrumpa los embarazos en el sur de Italia, aunque la mujer se muera. Para poder hacerse un aborto hay que subir a las provincias del norte. En el caso de España es exactamente igual. El gobierno español, que es un poquito más hipócrita, le da un subsidio a la que necesita abortar, entonces la chica viaja a Cataluña o viaja al País Vasco y ahí se puede hacer un aborto en alguna clínica privada. La idea de que en la ley esté contenida la objeción de conciencia no solamente es un ataque contra las mujeres, es un ataque total contra los trabajadores del sistema de salud. ¿Por qué? Primero, porque un médico que está precarizado, pero el jefe de su servicio es un tipo del Opus Dei, es imposible que le vaya a decir, mirá, vos pensarás esto, pero yo pienso esto otro, y entonces yo voy a actuar de esta manera. Porque su contrato, a fin de año, se lo comen los perros. Es impensable que en algunas provincias, si existe la objeción de conciencia, en lugares donde a veces hay un ginecólogo a kilómetros en la redonda, ese médico se atreva a interrumpir un embarazo si la ley dice que puede no hacerlo, porque va a tener que enfrentarse con la curia, va a tener que enfrentarse con la sociedad rural de la zona. Es un grado de desprotección absoluta, no solamente a las mujeres, sino a los trabajadores de la salud. No es algo que el movimiento de mujeres pueda admitir porque es convertir este derecho en una farsa. ¿Qué pasa, además? Los mismos que hace un año votaron en contra, ¿se han liberado de sus prejuicios religiosos? ¿Qué pasa que ahora parece que sí va a salir? Bueno, nosotros tenemos la idea, y una nota en Prensa Obrera que lo explica largamente, de que en un contexto en que el gobierno ha fracasado en encontrar ese equilibrio que le iba a poder permitir poner, ¿cómo era?, dinero en el bolsillo de la población, algún dulce tiene que tirar. Y el movimiento de mujeres es uno de los factores más dinámicos de movilización de este país. El Ni Una Menos, el derecho al aborto, la marea verde, las movilizaciones. O sea, efectivamente, si hay algo para entregarle a las mujeres, es bastante tranquilizador. Aparentemente, en su discurso de apertura de las sesiones legislativas, según los diarios de ayer y de hoy, Alberto Fernández va a presentar el proyecto que hizo la ministra de Mujer, Géneros, etcétera, Vilma Ibarra y algunas otras mujeres del gobierno. Nosotros seguimos reclamando que el proyecto sea de la campaña. Nosotros seguimos reclamando que sea en todos los niveles de la salud pública, no solamente en el hospital, que es donde dicen ellos, sino también en las obras sociales, sino también en la medicina privada. Y reclamamos un proyecto sin restricciones y sin cortapisas. Si uno tiene que pensar cuál es la primera bandera que lleva, esa es la primera bandera para dentro de 15 días. Pero las demandas de las mujeres van mucho más allá que eso. La cuestión salarial y la cuestión de la cláusula gatillo y el derecho a las paritarias es apremiante. El gobernador de Buenos Aires, para poder pagar la deuda, a pesar de todo lo que dijo de boquilla, no se le ocurrió mejor cosa que meterse en el bolsillo de los docentes, un gremio mayoritariamente de mujeres, que están condenadas prácticamente a no tener aumentos o tener aumentos muy pequeños en todo el curso del año. Lo mismo pasó con el gobierno nacional, que avanzó de la manera más brutal sobre las jubilaciones, en un intento no solamente de hacer caja con las jubilaciones
sino de reorganizar todo el sistema previsional para destruir el sistema jubilatorio que se basa en los aportes de los trabajadores. El reclamo entonces de una jubilación que signifique el 82% del salario de la canasta familiar, la defensa de las paritarias, la defensa de un salario igual a la canasta familiar, la cláusula gatillo es otra de las reivindicaciones que están planteadas. Pero ¿cómo? ¿Eso no es para el 1 de mayo? Estas son las cosas de género, baby. Estas son las cosas de la mujer. Nos dicen como si las mujeres no trabajáramos o no quisiéramos un trabajo cuando estamos desocupadas. La tercera cuestión fundamental, tenemos un gobierno que intentó un pacto social, intentó un arbitraje, y lo que está haciendo es negociando probablemente un default y retrasar un poco el pago de la deuda en condiciones en que solo se puede hacer con un ataque en regla a las condiciones de vida de los explotados. Bueno, acá se ha dado un debate en el movimiento de mujeres impresionante. Venimos de discutir el viernes en las asambleas preparatorias del 8 de marzo y las compañeras han dejado de lado una consigna tan elemental histórica como que la deuda externa no hay que pagarla y que hay que echar el FMI. ¿Qué compañeras? Todas las compañeras. Fue muy impresionante ver a mujeres del plenario de trabajadoras, sección oficial, diciendo que la consigna de no pago de la deuda estaba contenida en la formulación desendeudadas, la deuda es con nosotras, fuera el FMI. La deuda es con nosotras, ¿qué quiere decir? ¿Hay que pagar o no hay que pagar? ¿Hay que pagar a los bonistas o no hay que pagar? Bueno, es un acuerdo, o sea, el abrazo con Jacobiti, el abrazo con Lipovetsky, el abrazo con los Penato es un programa de capitulación. Ese programa de capitulación, sin embargo, tiene patas cortas, porque lo que vemos nosotros en todas las rebeliones, en Puerto Rico, en Haití, en Bolivia, en Chile, en Francia, con el Brexit en Gran Bretaña, y no les voy a dar ir para todo el planiferio, es la decisión de los explotados y de las explotadas de no admitir que el capitalismo los hunda en la degradación y en la miseria mientras él se hunde. Nosotros vamos por el no pago de la deuda y por la expulsión del FMI. Y otro debate que se planteó y que quedó sin cerrar, la asamblea terminó en un escándalo, se acabó el tiempo que teníamos el local, se acabó el tiempo que teníamos unido, fue ¿qué hacer? Porque es una desgracia, porque el 8 de marzo cae domingo. Entonces las compañeras, muchas compañeras dijeron que era hora de hacer algo chiquito en los territorios. Cada cual en su barrio, en su comedor, en su escuela, podía hacer algo. Y después nos veíamos el lunes, ¿está? Bueno, por supuesto, no solamente nosotras, muchos sectores que estaban ahí dijeron el 8 de marzo es el 8 de marzo, y además no solo es el 8 de marzo, sino que la Iglesia Católica ha convocado a todos los obispos del país a concelebrar una misa en la Basílica de Luján, en nombre de la defensa de la vida y en nombre de la defensa de las mujeres, que es una provocación directa contra el movimiento de mujeres. Entonces, cuando vieron que la idea de que mejor el domingo en casa no cuajaba,
nuestras compañeras del PDT oficial dijeron que, bueno, hagamos un pañuelazo frente a la catedral. Bueno, nosotros en principio hemos ido a todos los pañuelazos y seguiremos yendo, pero en general preferimos instancias donde tenemos la palabra, donde todas tenemos la palabra y donde podemos opinar y discutir cómo queremos que se oriente una lucha, hacia dónde queremos que se oriente una lucha y poder balancear qué es lo que estamos haciendo. Quedó abierto, supongo que el viernes que viene se definirá, y como contraprestación del domingo en los territorios, la propuesta era, pero el lunes hacemos un parazo que nadie está dispuesto a garantizar. Ahí no había representantes de las centrales sindicales, ni siquiera la que dirigen las compañeras que estaban ahí presentes. No estaba la CTA, no estaba ATE, no estaba DEMI, no estaba UTE, estaba Amanda. ¿Qué quiere decir garantizar un paro? Todos sabemos acá cómo se garantiza un paro estudiantil, un paro laboral. Eso es un trabajo, eso son materiales, eso es discutir con los compañeros, discutir con las compañeras. Por las dudas, no se olvidan de decir que es un paro de mujeres, o sea, los hombres cuidan. O sea, es un paro con carnero promovido. Hay otra cuestión sobre la que me quiero referir, porque creo que vamos a tener que discutir mucho sobre este tema. El Ministerio de Mujer y Géneros tiene una secretaría ahora sobre cuidados, sobre un razonamiento que una compartiría. O sea, las mujeres tenemos un plus de tareas que tiene que ver con el cuidado de los niños, el cuidado de los viejos, el cuidado de los enfermos de la familia, que nos sobrecarga porque cae sobre las mujeres. Y es injusto, claro que es injusto. Entonces, hasta ahora nos venían abrumando con la idea que había que democratizar las tareas. Cuando nosotras decíamos, hay que crear más jardines de infantes, tiene que haber guarderías en los lugares de trabajo, tiene que haber centros de jubilados donde las personas mayores pueden estar, tienen que ganar una jubilación que les permita vivir, los chicos necesitan espacios de recreación, porque esos son los elementos institucionales que nos relevan a las mujeres, madres de familia, de las gravosas tareas de cuidado. Bueno, ahora resulta que están pensando, con la creatividad propia de los movimientos populares, que las compañeras de la economía popular tal vez pueden colaborar a alivianar las tareas de cuidado. Esto es, por ahora no hay nada escrito, simplemente hay algunas declaraciones, pero se pidió, algunas compañeras pidieron una ley de cuidados. Bueno, la ley de cuidados para las socialistas es esto: jardines maternales, guarderías en las empresas, lugares donde puedan estar los mayores, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la salud. Una tarea de cuidado que tienen muchas mujeres es irse a las 4 de la mañana a un hospital a ver si consiguen un turno para que atiendan a alguno de los miembros de su familia. Bueno, que haya turnos en los hospitales sería piolísima en una ley de cuidados para relevarnos de esta tarea. Tenemos una serie muy amplia de cuestiones para debatir, pero para sintetizar un poco y no robar todo el tiempo que no corresponde, lo que me interesa destacar es, probablemente estamos a las puertas de un nuevo alza del movimiento de mujeres en la Argentina. Eso es lo que señala el 19 y eso es lo que ha señalado también la participación de las compañeras en conflictos sindicales, como en Kimberly, la participación de las compañeras en Minetti, la rebelión docente contra el
quite de la cláusula gatillo, estamos a las puertas de una nueva rebelión estudiantil porque todos los ataques a la educación siguen en pie. La negociación de la deuda tiene una sola expresión en la vida de los sectores populares y de las mujeres. Se abre un periodo de grandes batallas en donde seguramente las argentinas van a ocupar el lugar que han venido ocupando en todos estos últimos años. Para eso tenemos que prepararnos para una clarificación política y para un debate importante y para garantizar con todas nuestras fuerzas una organización socialista de la mujer trabajadora que explique y machaque que la cuestión no es sexo contra sexo, que la cuestión es clase contra clase, que no hay una emancipación posible de las mujeres en contra de los trabajadores, en contra de sus hermanos de clase, que el movimiento de mujeres tiene que defender su autonomía política respecto de los intentos de cooptación del gobierno de Frente de Todos. Y bueno, allá vamos compañeras, allá vamos compañeros, a por lo nuestro. Muchas gracias. Emocionante lo que dice la compañera. Me dan ganas de llorar en vez de hablar. Como menciona la compañera, bueno, evidentemente lo que me voy a referir es colocando un ejemplo de dónde vengo, que es de Chile, de cuál es la situación del movimiento de mujeres y ver cómo hay sectores distintos del movimiento de mujeres que han llevado adelante lo que consideran su lucha de manera muy distinta y que de algún modo nos clarifica las delimitaciones entre las socialistas, clarifica las delimitaciones y las diferencias que hay entre las trabajadoras socialistas y las feministas. En Chile, el movimiento de mujeres, evidentemente, o no evidentemente, pero el movimiento de mujeres aguerrido que conocemos, que hoy vemos combatir en la primera línea, tiene una historia bastante larga, pero haciéndola cortita de algún modo, la participación y la irrupción de las mujeres peleando contra el régimen y peleando contra el avance brutal de la degradación de nuestras condiciones de vida, se vio fuertemente manifestado durante el periodo de la dictadura. Durante el 83 hubo en Chile la crisis del capital internacional, se manifestó en Chile con una crisis económica, al igual que acá, muy brutal. Por ejemplo, en algunos sectores de Chile había una inflación de casi del 40%. La dictadura militar de Pinochet tuvo que llegar a negociar con hasta 40 bancos para evitar caer en la bancarrota. Y frente a estas circunstancias de crisis brutal y además frente a cuestiones de violaciones a los derechos humanos, frente al genocidio brutal, donde habían cientos y miles de compañeros, de hermanos, de padres, de primos, de hijos, de vecinos y vecinas desaparecidos, quienes primero se colocaron a la cabeza para enfrentarse no solamente contra el régimen, sino un régimen que tenía una característica de dictadura, fueron las mujeres. Lo explico para que no parezca escindido y para que se note de que no hay ninguna espontaneidad en la irrupción de las mujeres chilenas en este proceso revolucionario que llevan adelante. Durante esa época, al igual que acá, tenemos el caso de las madres, etc. Durante esa época, las principales organizaciones que luchaban contra la dictadura reclamando por la defensa de los derechos humanos eran casi en su totalidad mujeres. ¿Quién eran esas mujeres? Eran las madres, las esposas, las hijas
de detenidos desaparecidos y que fueron las primeras en realizar actos, manifestaciones que rompían ideológicamente, que rompían con la cuestión del miedo, de lo que significa estar viviendo en una dictadura. Por ejemplo, no solamente, obviamente, las militancias revolucionarias de las compañeras que militan activamente en partidos revolucionarios, más allá de las delimitaciones que podamos tener con esos partidos, sino que incluso habían grandes organizaciones por los derechos humanos que estaban construidas por pobladoras les llamamos a las mujeres de las barriadas, a los barrios les llamamos poblaciones, y lo que hacían estas compañeras eran, a través del relato y de sobrevivientes de los centros clandestinos de tortura y de detención, identificar cuáles eran los lugares donde eventualmente se estaban torturando y torturando compañeras, y lo que hacían estas mujeres era encadenarse fuera de estos centros de tortura, de aniquilación, de genocidio, y denunciar frente a la prensa internacional que en ese lugar donde ellas estaban encadenadas se estaba torturando y se estaba asesinando a compañeros al interior. Es más, muchos de los sobrevivientes de la dictadura y de los sobrevivientes de estos centros clandestinos cuentan que muchas veces, lo digo porque me ha tocado escucharlo personalmente, cuentan cómo muchas veces durante la dictadura, durante el ejercicio de la tortura, a 1 centímetro de ser quebrados por el enemigo, lo que les devolvió la fuerza fue escuchar a todas las compañeras que estaban amarradas a las afueras de esos centros de tortura, cantando y señalando y exigiendo la liberación de estos compañeros. En este contexto es que por supuesto que no es novedoso ni mucho menos espontánea la irrupción de las compañeras en este proceso que se abre desde el 18 de octubre en Chile. Y esto me parece interesante señalar que el proceso, que también a propósito de las asambleas, que es del Ni Una Menos y en la preparación por el 8 de marzo, hay una absoluta tergiversación, sobre todo del feminismo, de cómo es que está participando la mujer en este proceso en Chile. Y la verdad de cómo es que la mujer está participando es, y se puede identificar, desde la primera línea hasta las asambleas populares. En la primera línea, lo increíble que se da, digamos, en la cuestión no solo simbólica, es que parte importante, si no es incluso la mayoría, de las compañeras que organizan qué obras públicas se van a romper para acumular, luego enfrentar a los pacos, cuáles van a ser las líneas donde se va a marcar una trinchera, cuál es la comisaría que vamos a ir a quemar, que vamos a ir a romper, donde se violaron a compañeras. Esas decisiones las han tomado en su mayoría las mujeres. Pero esa comprensión y esa expresión extrema del enfrentamiento sin ningún tipo de miedo contra la represión, contra el régimen, contra el gobierno de Piñera, tiene hacia atrás, o tiene en otro sector menos conocido y que las feministas no nombran, una experiencia de organización en las asambleas populares. Durante los 90 y durante los 2000, una de las demandas, al igual y tan conocido y tan fuerte como fue el movimiento estudiantil de los pingüinos, desde mucho antes también miles de mujeres en todo el país llevaron adelante la demanda por la vivienda. Mujeres en todo el país, desde Arica, que es la primera ciudad, hasta Punta Arenas, llevaron adelante el reclamo de que de manera serial se estaban rematando y desalojando familias de sus casas porque la política habitacional era muy cruenta y muchas familias estaban viviendo en la calle. Estas mujeres, con esa experiencia de enfrentamiento, con estas reivindicaciones que llevaron adelante, por un lado, el Estado chileno no cooptó, digamos, esa reivindicación, no dio migajas, sino que dio exactamente lo que las compañeras pobladoras que luchaban por la vivienda lograron conseguir. Y en esa perspectiva, en esa acumulación de la experiencia,
las compañeras, desde que las estudiantes secundarias del Liceo 7, del Liceo 1 Javiera Carrera, del Liceo Carmela Carvajal, escuelas públicas, donde existen en su mayoría chicas de familias trabajadoras, desde que saltaron los molinetes, las mujeres han sido las primeras en responder asistiendo no solo a la primera línea, que por ahí es lo más romántico, lo más conocido, sino organizando y levantando órganos de poder y de deliberación, donde lo que se discuten en esas asambleas no es solamente el problema que podemos llegar a tener con la represión o que me falte el agua, el problema de la vivienda, sino que en esa acumulación de esas reivindicaciones llevadas al extremo durante décadas, desde las mujeres que pedían la liberación de los detenidos desaparecidos hasta estas mujeres que les menciono por la lucha de la vivienda, llevaron al límite esta reivindicación hasta llegar a la conclusión que el problema no era si teníamos vivienda o no, que el problema no era si teníamos educación pública o no, que el problema era que el poder no lo teníamos las trabajadoras ni los trabajadores. Y en esa circunstancia es que las mujeres hemos sido el principal motor de la construcción y la exigencia de dos de las consignas más fundamentales e importantes que nacen en este proceso revolucionario desde octubre, que es la revocatoria del gobierno y la Asamblea Constituyente libre y soberana. Estas experiencias fundamentales, la cuestión por los derechos humanos, que a diferencia de acá, no se hizo ningún tipo de juicio a la dictadura ni a los milicos. Yo siempre se lo cuento a algunas compañeras. Durante el año 2000, mi abuela, que fue torturada y detenida y que sobrevivió de chiripa, como decimos nosotros, un día caminando por una calle de Santiago se encontró con su torturador. En esa circunstancia es que toda esta experiencia, toda esta rabia acumulada de la clase trabajadora, y en la que en estas experiencias fueron interviniendo principalmente las mujeres, es que lo que tenemos ahora en Chile no es siquiera, estamos en contra de los 30 años que nos han, de los 30 años de democracia post-dictadura en el que nos han mentido y traicionado, sino que los compañeros, las mujeres, es muy común ir a una asamblea popular, que la asamblea popular la organizan las pobladoras, que esas pobladoras señalen que el problema del pan, de la casa, de la educación, es simplemente que vivimos en un sistema, en una sociedad de clase, y que la única posibilidad de que tengamos trabajos dignos, trabajadoras y trabajadores, la única posibilidad de que nuestros chicos tengan buena educación, buena salud, que al igual que acá, la única posibilidad de no tener que estar levantándose 12, 6, 7 horas antes para tener un turno médico, es reorganizando el país, es votando el gobierno de Piñera y es levantando una asamblea constituyente que reemplace los 3 poderes del Estado y donde sean mujeres y hombres los que deliberen cuáles son las bases sobre las que se va a construir Chile. Por otro lado, el lugar y el sector más promocionado que he podido escuchar acá de lo que está pasando en Chile y cómo está respondiendo el movimiento de mujeres en Chile es, digamos, lo que están haciendo las feministas, la coordinadora 8M, y en general lo que está pasando en Chile es que las mujeres están interviniendo de 2 modos muy distintos. Están las pobladoras, organizadas en asambleas populares, que escriben cuáles son las reivindicaciones y las cosas que exigen para cuando se haga la asamblea constituyente, y por otro lado están las chicas, en su mayoría chicas con reivindicaciones muy pequeñas burguesas, en su mayoría chicas que son la primera generación de estudiantes en sus familias, como yo ahí lo mencionaba en una nota que escribí sobre el movimiento. Son chicas que en el tránsito de la población a la universidad, que es arancelada, que para poder entrar tengo que tener plata o al menos capacidad de endeudarse, olvidaron su origen de clase y empezaron a transar y a diluir esas reivindicaciones de la clase trabajadora y reemplazarla por otras reivindicaciones de la mujer, pero destinadas estrictamente al ámbito de la pequeña burguesía. Lo explico.
durante hace unos 2 años más o menos, hubieron grandes movilizaciones y tomas de universidades y de escuelas secundarias, pero en las universidades, fundamentalmente, que son chicas que componen la Coordinadora 8M, las organizaciones feministas más conocidas en Chile, se movilizaron y se tomaron sus universidades no por reclamos trascendentales y fundamentales como el aborto legal, que en Chile tampoco existe, tampoco contra fundamentalmente los femicidios, que se hizo también y se replicó, pero no lo llevaron, digamos, al límite. La principal reivindicación de estas tomas de universidades y escuelas era que nosotras, las chicas universitarias, queremos que los profesores, los administrativos nos dejen de acosar y dejen de transar, que te pongo una mejor nota a cambio de un beso, a cambio de una cita, a cambio de una salida, a cambio de un favor sexual. Por supuesto que eso es legítimo. El problema es que las compañeras que ahora son más conocidas del movimiento feminista en Chile han delimitado estas reivindicaciones a eso, a lo que concierne a este mundo, que no es el mundo de las compañeras que están en las poblaciones, que no es el mundo mayoritario de las compañeras que están dispuestas a caer detenidas en la primera línea, aun cuando eso signifique ser violada con un fusil en un calabozo. No son las reivindicaciones de las estudiantes secundarias que saltaron los molinetes y que exigen poder tener la posibilidad de entrar a estudiar a la universidad, aun cuando su familia sea trabajadora y no tenga la plata para poner. Por eso es que nosotros, a propósito de lo que decía la compañera, de la diferencia que hay entre el reclamo de salir a movilizar el 8 o el 9, en algún momento ahí en la asamblea del Ni Una Menos se ocupó como ejemplo de que teníamos que acá en Argentina movilizar el día 9 porque un ejemplo de ello era de la necesidad de ir el 9, era que en Chile las mujeres chilenas se iban a movilizar también el día lunes, no el 9, no el día 8. Y ahí nosotras en esa intervención fuimos claras. En una circunstancia en la que tanto el gobierno como la oposición están llevando adelante un acuerdo de paz y una nueva constitución, esperando desgastar a los trabajadores, esperando cooptar si es necesario, lo que ellos proponen es movilizarse el día 9 precisamente para evitar que el día histórico 8 de marzo sea una circunstancia de movilización que abra nuevamente el proceso revolucionario que se viene desarrollando desde octubre. O sea, la promoción que las feministas hacen aquí de que en Chile también se va a movilizar el 9 es en verdad la promoción de lo que llevan adelante las feministas que están de acuerdo con votar la nueva constitución cocinada por gobierno y oposición y dividir esa movilización en 2 días para evitar que se repita aquel día de octubre en el que se movilizaron más de 1.600.000 personas en las calles de Santiago. Por eso es lo que nosotros, y sin embargo, las pobladoras, las trabajadoras, las estudiantes secundarias, lo que están diciendo es, chicos, el día domingo es el día histórico en que todas las trabajadoras nos hemos movilizado, es el día además en el que todos vamos a poder salir a copar la calle, no solo las mujeres, los hombres, los niños, toda la familia, y por eso el día en que tenemos que dar inicio al famoso Se Viene Marzo, como diciendo, bueno, ahora marzo volvemos con todo y sacamos a Piñera e imponemos la Asamblea Constituyente, tiene que ser el día 8 de marzo. Por eso nosotras defendemos también que es a esa convocatoria, es a ese llamado internacional, es el que a nosotros tenemos que asistir. Y ese llamado internacional no es el llamado de las mujeres contra los hombres, sino es el de las mujeres trabajadoras que en sus reivindicaciones llevadas al extremo, como en el caso de Chile, han llegado en esa acumulación de experiencia a la conclusión de que las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras, que somos las que nos asesinan, que somos las que morimos en los abortos clandestinos, que somos las que terminamos prostituyéndonos, ese es el día, a ese llamado internacional de las trabajadoras, es el que tenemos que terminar por asistir y acompañar.